Estos cuatro circuitos, digamos, multiplexor, demultiplexor, codificador y decodificador, son circuitos combinacionales en sí, que resuelven una problemática, tienen una cierta función. ¿Vieron cuando hacíamos capaz un circuito combinacional para un sistema de alarma? Bueno, este caso del codificador o decodificador o multiplexor o de demultiplexor, son también circuitos combinacionales que resuelven siempre una misma problemática, digamos. En este caso, el multiplexor tiene líneas de selección, son las que están acá abajo, que a partir de estas líneas y con las entradas se produce una única salida. Entonces siempre tenemos n líneas de selección y si cuando tenemos n líneas de selección siempre vamos a tener 2 n entradas. Y la salida va a ser única. Esto, además de esta presentación que tenemos acá, tenemos por acá un datasheet de lo que es un multiplexor. ¿Vieron cuando vimos el datasheet, por ejemplo, en la compuerta AND, OR, NOT Sí. y NOR y NAND también, por ejemplo? Bueno, acá en este caso también tenemos un datasheet, digamos, de un multiplexor con todo su cable a tierra, su voltaje, las entradas, los pin in y pin out, y bueno, también a qué voltajes funcionan. Todo esto que estamos acá es la característica de un multiplexor propio de la marca Motorola. Bien, de este modelo. Si nosotros tendríamos un multiplexor de otra marca, bueno, tendría algunas diferencias. Pero en sí, el multiplexor lo que nos permite es a partir de línea de selección, cuando tenemos varias entradas y a partir de línea de selección, vamos a poder elegir una única salida después. Entonces siempre tenemos n líneas de selección y 2 n entradas. Y el circuito combinacional implementado con puertas AND y OR, digamos, es el siguiente. Tenemos acá nuestras líneas de selección, que son A y B, y como tenemos dos líneas de selección, vamos a tener 2 a las 2 entradas, por lo cual acá tenemos 4 entradas, se cumple, y luego las salidas, una única salida. Bueno, acá tiene agregado una compuerta NOT cada línea de selección, que lo que va a hacer básicamente es invertir el valor, digamos, o sea, podría no estar. Y después tenemos una señal más, una entrada más que es de que está habilitado o no está habilitado el multiplexor. Si esta señal nos devuelve acá después que se añade un 0, nunca va a estar prendido el multiplexor, nunca va a funcionar. Bien, es una señal de prendido o apagado que tiene el multiplexor. Y el multiplexor se lee con cantidad de entradas por cantidad de salidas. Entonces tenemos nuestras 4 entradas contra nuestra única salida. Entonces, bueno, acá nosotros podemos tener nuestra tabla de verdad, que es la siguiente. Tenemos por un lado las entradas, que sería E0, E1, E2 y E3, 0, E1, E2 y E3. Después tenemos la línea de selección y la salida. Y además tenemos la señal de enable, que es que esté prendido o no el multiplexor. Entonces, bueno, como acá está negado, si nosotros tenemos acá un 0, esto se transforma en 1, por lo cual va a andar todo. Y cuando tenemos un 1 acá, se transforma en 0, por lo cual siempre que tengamos un 0 va a andar, digamos, a andar, y cuando tengamos un 1, esto nunca va a funcionar porque va a estar apagado, básicamente. Entonces recuerden que a partir de las entradas y con la línea de selección, nosotros vamos a sacar una única salida. Nuestro juego, para jugar en sí, las combinatorias son las líneas de selección. Y como tenemos dos líneas de selección, armamos una tabla de verdad. Entonces sería 2 a la 0 y 2 a la 1. 0, 1, 0, 1 y doble 0, doble 1. Bien. Y ahora, en cada una de estas combinatorias, no va a salir, por ejemplo, en este caso no va a salir por la salida acá, por ejemplo, la entrada E2 y la entrada E1. Únicamente siempre va a salir una única salida. Entonces, de esta manera, podemos armar la tabla de verdad, que cuando está prendido, por ejemplo, E1, E0, y las demás están apagadas, digamos, con este juego de línea de selección, va a salir E0. En este caso, cuando está prendido E1 y el resto no, y con este juego de línea de selección, por ejemplo, sale E1. Y así sucesivamente. Y bueno, acá tenemos la salida. La salida en realidad es esta única salida. Y la tenemos dividida en F sub 0, F sub 1, F sub 2 y F sub 3, que básicamente sería una de ellas, y no pueden ser todas al mismo tiempo. Entonces, en el caso de F sub 0, que tenemos A y B negados, y la entrada E0 prendida. En el caso de F1, la entrada E1 prendida y A negado y B apagado y B prendido. En el caso de la salida 2, tenemos la entrada 2 prendida y A prendido y B negado, B apagado. Y en el último caso tenemos la entrada 3 prendida y tanto A y B prendidos. Y este sería un multiplexor básicamente a partir de la línea de selección. En este caso podemos elegir con la combinatoria de estas líneas una de las entradas. Y con esa entrada es la que va a terminar saliendo. Siempre es una única salida. Por eso tenemos cantidad de entradas por cantidad de salidas. Ahora, el demultiplexor es la inversa, digamos. Si nosotros antes teníamos muchas entradas, teníamos 2 a la entrada y una única salida.
En este caso, el demultiplexor es la inversa. Tenemos una única entrada y dos alenes salidas. Y se mantienen las líneas de selección. Bueno, también acá me voy a comentarles que ingresan y salen números binarios. Se manejan siempre con unos y ceros. Entonces, con una entrada y en la línea de selección, puedo tener dos alenes salidas. Entonces, bueno, después de vuelta tenemos un circuito combinacional del demultiplexor, que también se lee entradas por salidas. En este caso, en este ejemplo, tenemos una única. Siempre la entrada va a ser única. Y después tenemos la cantidad de salidas, que es 2 a la n. Como tenemos dos líneas de selección, 2 a la 2 es 4 salidas, vamos a tener. Bueno, de vuelta tenemos una señal de enable, de prendido o apagado, que básicamente alimenta, digamos, al demultiplexor. En este caso, como no está negada, es al revés. Cuando tienen un 0 no va a funcionar nada y cuando tienen un 1 va a funcionar. Entonces, cuando tienen un 0 no funciona y cuando tienen un 1 sí va a funcionar siempre. Bueno, después acá tenemos un NOT en cada línea de selección que va a invertir el valor y acá arrancamos a hacer los juegos, las combinatorias. Entonces, siempre que tengamos la señal de enable prendida, que se puede obviar, digamos, podríamos decirlo como que está siempre prendido, y con la línea de selección vamos a decir las salidas que se produzcan. En este caso, fíjense que las salidas pueden ser S0, S1, S2 o S3. No tenemos una única salida como teníamos antes en el multiplexor. Entonces, cuando A y B valgan 0, por ejemplo, sale S0. Cuando A esté negado y B no esté negado, sale S1. Cuando A no esté negado y B esté negado, sale S2. Y cuando los dos no estén negados, sale S3. Bueno, y acá lo tenemos escrito en sus funciones. Bien, después tenemos, por ejemplo, el otro circuito más que es el codificador, que tanto en el codificador y en el decodificador no tenemos líneas de selección, sino que acá siempre hablamos de entradas y de salidas. En este caso, el codificador, como lo dice la palabra, va a codificar, digamos, un mensaje. Bien, entonces va a recibir, supongo, así pensándolo a alto nivel, un mensaje muy largo, todo bien explícito, y nosotros de alguna manera lo tenemos que codificar y mandar por la red, supongamos, para que no pueda ser interceptado, no pueda ser legible. Entonces ese mensaje que va a circular va a ser más corto, por ejemplo. Nosotros acá tenemos siempre 2 a la n entradas y las salidas van a ser n salidas. Esto se usa mucho en todo lo que tiene que ver con seguridad a nivel de hardware y de software, justamente para proteger las comunicaciones y las conexiones, digamos. Todo lo que es codificación a nivel de hardware es más robusto que a nivel de software. Por ejemplo, no sé, en un software, hablando de bases de datos, por ejemplo, cuando se guarda un campo de password, de contraseña, no se guarda la contraseña literal como la escribimos, sino que se guarda como se llama hasheada, que lo que está haciendo ahí se está codificando ese mensaje, digamos, para que nadie lo pueda interpretar. Eso es a nivel de software. Bien, entonces tenemos 2 n entradas y n salidas. Y después tenemos el decodificador, que lo que va a hacer es interpretar un mensaje cifrado, lo va a descifrar, digamos, lo va a poder interpretar. Entonces, en este caso, es la inversa del codificador y nosotros lo que vamos a tener son n entradas, que es el mensaje codificado, y vamos a tener 2 n salidas, que es la decodificación de ese mensaje. Por ejemplo, no sé, cuando antes, hace mucho tiempo, existía el fútbol codificado, por ejemplo, que se compraban decodificadores, que si no se veía todo con lluvia, bueno, lo que hacía el decodificador era interpretar esa señal, digamos, esa señal, ese mensaje, digamos, que no se podía ver en la tele, y lo interpretaba y te lo mostraba. Bueno, hoy día, tanto los descodificadores de la televisión, por ejemplo, de Movistar o de DirecTV, hacen eso, digamos. Interpretan la señal y te la muestran por pantalla, digamos. La están decodificando. Bueno, tanto en codificador y en decodificador no hablamos de línea de selección, sino que hablamos siempre de entradas y de salidas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un decodificador que tiene 2 entradas y va a producir 4 salidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos como entrada A y B, que le agregamos acá una compuerta NOT para invertir el valor, que tranquilamente podríamos no tenerla. Y tenemos nuestras 4 salidas, porque como tenemos 2 entradas, tenemos 2 a la n salidas, o sea, 2 a la 2, que es 4 salidas. Tenemos S0, S1, S2 y S3. También se lee cantidad de entradas por cantidad de salidas, y acá armamos nuestra tabla de verdad. Nuestra tabla de verdad van a ser las entradas A y B. Armamos A y B, y en función de eso armamos la salida. Cuando sale S0, S1, S2 y S3. Y de vuelta acá nos queda escrita la función, que en este caso no tenemos, digamos, señal de enable, como tenemos en el multiplexor y el demultiplexor. Y lo que cambia acá es que no tenemos línea de selección. A modo de resumen y comparación entre encodificador y decodificador y multiplexor y demultiplexor, tenemos el siguiente cuadro. Por un lado tenemos tanto multiplexor como demultiplexor, que tenemos entrada, selección y salida. El demultiplexor tiene una única entrada y el multiplexor tiene 2 a las entradas. Y la línea de selección siempre son n, y las salidas del demultiplexor, como tiene una única entrada, tiene 2
a la n salidas, y el multiplexor, como tiene dos a la n entradas, tiene una única salida. Ahora, cuando hablamos de codificador y decodificador, hablamos de entradas y salidas, y no hablamos de línea de selección, y el decodificador tiene n entradas, que va a interpretarlas, la va a entender, y va a mostrarlas en 2 a la n salidas. Y el codificador tiene muchas entradas, que sería 2 a la n entradas, y la va a guardar, a mostrar en n salidas. Y esto siempre se habla de, cuando se escribe cantidad de entradas por cantidad de salidas. Entonces, acá hacemos una comparativa entre el codificador y el multiplexor, que son parecidos, y cuando hablamos de cantidad de entradas, hablamos siempre de la misma cantidad de entradas. Ahora, cuando hablamos de cantidad de salidas, no hablamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque el multiplexor siempre tiene una única salida y el codificador siempre tiene n salidas. En este caso, lo que tenemos acá en el medio, que no lo vemos, son las líneas de selección, que en este caso serían dos líneas de selección, acá tendríamos tres líneas de selección y acá tendríamos cuatro líneas de selección, porque sería 2 a la 4 y 16, por ejemplo. Y en el decodificador versus el demultiplexor, también entradas por salidas. Las salidas son 2 a la n, por lo cual se mantiene 4, 8 y 16, y las entradas no. En el demultiplexor siempre son una única entrada, y en el decodificador siempre son n entradas. Y lo que acá no estamos viendo son las n líneas de selección, que serían 2 líneas de selección, 3 líneas de selección y 4 líneas de selección. Y bueno, hasta acá una consulta, teórico, pseudo, material, repaso y sumando el datasheet de multiplexor de la clase de hoy, antes de pasar a flip-flop. Bien, esto era muy básico, la verdad que no era una complejidad muy grande, pero vamos siempre a hacer un poquito de teoría y después vamos a seguir con lo que es la guía práctica de flip-flop. Bien, vamos a ir haciendo ejercicios. Hoy vamos a hacer un ejercicio más de flip-flop para ir reforzando un poco lo que es esta modalidad de pensar los problemas de manera secuencial, de armar una secuencia, bien, de cómo se van a ir presentando las señales, cómo se van a ir pasando de 0 a 1, de 1 a 0, bien. Y a través de eso nosotros vamos a hacer una síntesis de un circuito secuencial. Nosotros hoy vamos a hacer este ejercicio que nos dice lo siguiente. En una cervecera se disponen de 2 depósitos de cerveza para la provisión de las llenadoras de botella. El tanque A es 10 veces mayor al tanque B, entonces ambos depósitos cuentan con sensores que indican si el tanque está lleno o vacío. Si el tanque B está vacío, deberá llenarse mediante la bomba 1, siempre y cuando exista cerveza en A. Si el tanque B está lleno, deberá detener la bomba 1. Si el tanque A está lleno, aunque el tanque B no esté vacío, deberá llenarse con la bomba 1. Si el tanque B está lleno y el tanque A está vacío, deberá traspasar o trasvasar, como se quieran decir, creo que es traspasar, está mal ese trasvasar, la bomba 2 líquido hasta sacar el tanque A de la condición de vacío. Si el tanque B está vacío, detenemos la bomba 2. Entonces, fíjense que estos dos tanques, además de tener estas bombas que van a ir pasando contenido uno del otro, tienen una entrada y una salida. Entonces, cada uno va a tener una entrada y una salida independientemente del sistema de control que nosotros hagamos, ¿bien? ¿Nosotros qué vamos a controlar, chicos? Vamos a través de los sensores de entrada, vamos a hacer funcionar las bombas B1 y B2, respondiendo a lo que nos pide el enunciado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros a la hora de encarar este ejercicio es identificar las entradas y las salidas. ¿Cuáles son las entradas? Acuérdense que yo tengo que hacer un sistema que va a ser una cajita que va a tener unas entradas y unas salidas. ¿Cuáles son las entradas y salidas de mi sistema? Las entradas son los sensores. Bien, yo mediante los sensores S1, S2, S3 y S4 voy a armar una lógica que me va a hacer funcionar las bombas B1 y B2 que son las salidas. Entonces mis entradas van a ser S1, S2, S3 y S4. Y mis salidas son B1, B2. Bien, entonces yo acá voy a tener mi sistema. Bien, entonces yo acá voy a conectar S1, acá voy a conectar S2, acá voy a conectar S3, acá voy a conectar S4. Bien, y esto para mí va a ser la entrada 0 de mi sistema. Lo estamos poniendo acá para ponerle nombre y apellido a cada cosa. Esta va a ser la entrada 1 de mi sistema, la entrada 2 de mi sistema y la entrada 3 de mi sistema. A eso nosotros tenemos que agregarle B1 y B2, salidas. Bien, entonces yo voy a tener acá U0, U1. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora, chicos, es armar las secuencias que debería respetar este ejercicio para poder hallar el circuito que tenemos acá adentro, ¿bien?
Entonces, esto sería el primer paso. Este es el identificar entradas y salidas, es el paso 1. El paso 2 es armar la secuencia. Armar la secuencia a respetar según el enunciado. Mientras tanto, chicos, Hernán está... Nosotros ahora, chicos, sabiendo que tenemos esto, tenemos que armar este estado de funcionamiento, vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a atacar, esta es la primera parte. Dice, si el tanque B está vacío, se deberá llenar mediante la bomba B1 siempre y cuando exista cerveza en A. Antes de hacer el diagrama temporal, que es muy lindo y bonito, nosotros tenemos que traducir al cristiano o al español argentino, ¿bien? ¿Qué significa esto? Si el tanque B está vacío, deberá llenarse mediante la bomba 1 siempre y cuando exista cerveza en A. Esto, chicos, ¿cómo se traduce al ejercicio? Se traduce diciendo, ok, ¿cuál es el indicador de que el tanque B está vacío para ustedes? Si es negativo. El tanque B está vacío si S3 se apaga. Acuérdense que S1, S2 y S3 son sensores que detectan la presencia de agua. Entonces, si S3 pasa de 1 a 0, el tanque B está vacío. Bien, entonces, si S3 pasa de 1 a 0, el tanque B pasa a estar vacío. Bien, entonces nosotros de manera rápida decimos, ok, si el S3 se apaga, significa que nosotros tenemos el tanque B vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una consecuencia. Debemos llenar mediante la bomba B1. Entonces, el tanque pasa a estar vacío, encendemos B1 siempre y cuando A no esté vacío. O sea, A, ¿cuándo no va a estar vacío? Cuando S2 esté prendido. Si S2 está prendido, yo le transfiero agua. Acuérdense que el tanque A es 10 veces más grande que el B. A no está vacío, es S2 igual a 1. Bien, entonces, dado esto que tenemos acá, vamos a ponerle acá S3, S1. Todos estos diagramas temporales los voy a borrar. Entonces, acá tenemos S3, S1 y tenemos B1, ¿no? Entonces, si S3 venía encendido, ¿bien? Porque viene encendido S3, o sea, yo tengo el agua acá en este nivel, ¿bien? Entre S4 y S3 viene bajando, supera S3, se apaga, entonces si yo tengo el nivel del agua está entre S2 y S1 acá, lo empiezo a llenar a través de B1. Entonces, vamos a ver esa secuencia. Viene con S3 prendido, S1, S2 está encendido, ¿bien? Entonces, inmediatamente cuando S3 pasa de 0, de 1 a 0, yo tengo un quiebre. Y en ese preciso instante prendo B1. Bien, bien. Entonces, este punto lo tenemos en secuencia. Bien, lo voy a poner con un verde acá. Si el tanque B está lleno, deberá detener la bomba B1. Vamos a la siguiente frase. Si el tanque B está lleno, deberá detener la bomba B1. ¿Cómo traducimos esto al ejercicio, chicos? Mi problema real a mi problema lógico con los sensores. ¿Cómo identifico yo que el tanque B está lleno? Enciende ese 4. Correcto, muy bien. Entonces, si S4 pasa de 0 a 1, decimos el tanque B se llenó. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poner en juego al sensor S4. Entonces yo voy a mantener la bomba prendida ¿hasta cuándo? En algún momento, chicos, mientras yo tengo la bomba prendida, lo que va a suceder es que el sensor S3 se va a prender nuevamente. Bien, se va a prender, se mantiene prendido. Al igual que la bomba B1, porque la bomba B1 está llenando. Bien, esta situación que estamos acá, bien, que estamos viendo acá, es una situación de cuando el agua bajó después de S3, se prende B1, empieza a levantar, prende S3, sigue creciendo hasta llegar a S4. Y cuando llega a S4, lo que va a suceder es lo siguiente. S4 pasa de 0 a 1 y me tiene que hacer apagar la bomba B1, pero acuérdense que S3 tiene que seguir encendido, porque S3 está sensando siempre. Pues si se prende S4, S3 claramente está prendido. Entonces, vamos a poner esto acá. Ok, eso ya lo tenemos. Si el tanque A está lleno, aunque el tanque B no esté vacío, deberá llenarse con la bomba B1. Ahora, chicos, lo que tenemos que hacer nosotros es un paréntesis. Ok, yo la verdad, esta secuencia la sigo, la puedo hacer. Esa es una secuencia 1, por ejemplo, y queremos que nuestro circuito lo cumpla. Bien. Pero ahora vamos a simular el siguiente caso. Fíjense lo que dice, si el tanque A está lleno, voy a poner acá, aún
que el tanque B no esté vacío, deberá llenarse con la bomba 1. Entonces me llevo esto, lo pongo acá en las suposiciones que tenemos que hacer. Entonces, chicos, si el tanque A está lleno, ¿qué significa que el tanque A está lleno en términos del problema? Que se active ese 1. Que S1 esté activado. Eso significa que el tanque A esté lleno. Entonces, si S1 está activado, llenamos el tanque B con la bomba B1. O sea que si S1 está prendido, yo debo encender la bomba B1. Bien, entonces vamos acá a poner S1 y vamos a simular la situación de siguiente. Acuérdense que S2 viene prendido. Bien, y casualidad le está entrando mucho líquido y de repente lo que va a suceder es que se prende S1. Fíjense que el enunciado es un poco, si yo voy a leer, yo solamente estoy diciendo esta línea, si el tanque A está lleno, el tanque B deberá, aunque el tanque B no esté vacío, deberá llenarse con la bomba B1. Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que yo debo llenar el tanque B sin importar el estado de sus sensores. Entonces yo por ahora no le voy a prestar atenciones a los sensores, porque solamente me va a regir de que, ok, yo tenía el tanque A por acá, se empezó a llenar por la entrada que no depende de las bombas, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, llegó a S1, entonces yo lo tengo que descargar por B1. Entonces, esa situación es la que estamos simulando acá. Bien, en este preciso instante, cuando se prende C1, yo inmediatamente cuando se prende C1, que pasa de 0 a 1, lo que debo hacer es prender nuevamente B1. Y listo, lo prendí. Pasé a B1 de 0 a 1. ¿Cuándo lo tengo que apagar? La verdad que no lo sé. Bien, debería apagarlo y respetar las condiciones que me plantearon los puntos anteriores. Si el tanque B se llena, debo parar la bomba B1. Esa premisa yo la tengo que seguir cumpliendo. Bien, entonces, sí o sí, para seguir los lineamientos del punto anterior que tenemos que cumplir, sí o sí, S3, chicos, tiene que estar en un valor, bien, tiene que estar en un valor prendido siempre, porque si no se tendría que activar la secuencia anterior, ¿me entienden? O sea, si S3 está en 0, se activa la secuencia 1. No me interesa porque prendo, no me interesa lo que está pasando acá. O sea que si S3 se apaga, yo prendo la bomba B1, la bomba B1. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta situación la tenemos que tener preparada, la situación, la secuencia 2, para una situación en la que S3 nunca cae por debajo de 0. Entonces, yo voy a mantener esto así, bien, ¿y cuándo voy a cortar? ¿Cuándo voy a cortar la bomba B1? Cuando llegue a S4 igual a 1. En ese preciso instante debo cortar todo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden por qué estoy suponiendo que ese 3 queda encendido? Hasta acá sí, profe. Entonces podemos ponerle acá. El tanque B, el tanque A está vacío, deberá traspasar la bomba 2 líquido hasta sacar al tanque A de la condición de vacío. ¿Qué significa esto en términos de problema, chicos? O sea, esta condición, chicos, vamos a simularla. Es una situación completamente distinta a lo que veníamos haciendo. Vamos a poner secuencia 3. ¿Quieren que le ponga otros colores a la por secuencia también a los cositos para que lo puedan diferenciar mejor? Sí. Bien, entonces si vamos a simular, esto significa que si S4 se activa, S4 está activado y S2, entonces tiene que mantener prendido hasta todo momento, ¿ven? S2, para que estoy corrigiendo la secuencia anterior de acá, porque S2 en la secuencia 1, nosotros siempre pasamos líquidos siempre que tengamos, ¿no? Nunca lo va a hacer al revés. Y acá también se mantiene. Bien. Yo para corregir, porque en realidad el S2 siempre se mantiene prendido. Ahora, si S4 está activado, o sea, tenemos el tanque B lleno, y S2 pasa de 1 a 0, encendemos B2. Que es como una contingencia para que el tanque no se vacíe. O sea que si este está lleno y este se vació completamente, yo ahí activo B2 y empiezo a vaciar este para que este pueda superar la condición de vacío. Y esto lo vamos a hacer hasta vaciar B2, el tanque B. ¿Bien? O sea que lo vamos a llenar hasta vaciarlo el tanque B. Porque la condición de abajo implica eso. Bien, ahora la vamos a escribir también. Y si el tanque B está vacío, detener. Si B2 está prendida y S3
pasa de 1 a 0 a pagar B2. Es importante la diferencia de esto respecto a esta, ¿bien? Porque en la primera condición esto se está vaciando naturalmente porque estoy vaciándola por consumo del tanque premium, que es la salida out, bien, que es independiente de mi sistema de control. Pero acá, si el tanque B está vacío, es porque si estoy prendiendo la bomba B2 y para detenerlo, si el tanque B se vació, yo debo parar la bomba B2, porque si no se me va a quemar la bomba. Bien, entonces es importante que cada vez que el tanque se vacía, debemos parar la bomba B2, aunque nosotros ni siquiera la hayamos prendido. O sea, hay que mandar una secuencia de parada. Bien, quizás ya está parado, pero por las dudas limpiamos todo, mandamos a 0. Entonces, vamos a hacer la primera frase. Si S4 está activado, entonces S3 también está activado. S3 es el sensor de abajo, ¿se acuerdan? S4 y S3, ¿eh? Entonces, si S4 está activado y S2 está activado, pero en un momento dado pasa de 1 a 0, significa que se vació el tanque A. Bien, entonces yo en ese preciso instante debo encender B2. ¿Y cuándo voy a apagar B2? Acuérdense que el tanque B es 10 veces más chico que el A. Entonces, en un momento dado, a mí lo que me va a suceder es que se va a volver a prender ese 2, ese 4 yo lo voy a perder en un momento dado, y cuando yo pierda ese 3, o sea, yo empiezo a llenarlo, superó ese 2, lo dejó prendido, apagó ese 4, se apagó ese 4, y cuando pierdo ese 3, debo apagar la bomba B2. Entonces, cuando pierdo a ese 3, en ese preciso instante, corto la bomba. Bien, esto lo pongo todo de celeste. Y cumplimos con las dos últimas frases. Ahora viene la parte fácil, ¿no? Armar el circuito. Veamos las secuencias que tenemos que respetar y ahora debemos armar el circuito. Entonces voy a agarrar esto que es lo de la clase anterior y lo vamos a reciclar. Entonces, antes que nada, lo primero que debemos hacer a la hora de diseñar el circuito es recordar que tenemos muchas entradas y 2 salidas, ¿no? Tenemos 4 entradas y 2 salidas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora, esto lo voy a tirar un poquito para atrás, para abajo quise decir, y voy a empezar a reciclar algunas cosas, pero solamente las cosas que me interesan reciclar. Esto primero que nada, chao. Esto me lo llevo. Bien, vamos a reciclar un flip-flop. Y lo que tenemos que hacer nosotros ahora, chicos, es hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Poner a S1, S2, S3, S4 como entradas del circuito. S1, S2, S3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, respetar la secuencia 1. Entonces, acuérdense que yo de este lado voy a tener la bomba B. Vamos a primero trabajar con la bomba B1 y acá dejamos acá abajo, la bomba B2. Entonces, vamos a los hechos. Para la bomba B1, ¿qué debemos tener en cuenta, chicos? Que nosotros vamos a pasar a prender B1 cuando S3 caiga. Bien, pero cuando va a caer únicamente si además el S2 está prendido, ¿no? Que es obvio que el S2 tiene que estar prendido para poder transferir agua, porque si no le puedo transferir agua que no tengo. Entonces, lo que debemos hacer acá nosotros, chicos, es aplicar, vamos a robarnos algo de acá abajo, vamos a robarnos esta cosa linda que es una AND, y la vamos a poner acá, bien, y vamos a hacer lo siguiente, para agarrar cualquier sensor. Esto es S2 y S3. Bien, entonces ponemos S2, S3. Bien, y de ahí vamos. Bien, y esto acuérdense, chicos, que el clock está con flanco descendente, porque el negado no, en la pata de clock no significa, acuérdense que no significa que la entrada esté negada, sino que es flanco descendente. Entonces vamos a aclarar acá que este es un flip-flop descendente. Acuérdense que la alimentación, acá le ponemos un 1 con BCC. Entonces, a priori, chicos, nosotros, desde la salida Q, podríamos conectarlo a B1, porque inmediatamente después de prenderlo, lo pudimos prender acá, o sea, cuando S2 y S3, en un momento acá va a estar siempre en 1. La multiplicación en la pata de clock, acá yo tengo un 1, estoy en la situación amarilla, acuérdense, esto lo voy a poner así. Estoy acá. En un momento dado, en este quiebre, S3 pasa a valer 0. Acuérdense que acá yo en la salida, 1 por 1 siempre es 1. Entonces, a mí S3 se me vuelve 0. Entonces, esto se me vuelve 0 y tengo un flanco descendente. Cuando llega el flanco descendente, paso mi entrada D a la salida Q. Bien, y entonces el B1 se prende. Bien, entonces ahora lo tenemos prendido.
Bien. Entonces, ahora lo que debemos tener en cuenta es que S4, cuando se prenda S4, yo debo parar a B1. Entonces, a mí no me quedan dudas de que acá me robo algo de acá abajo, que cuando S4 valga 1, yo debo apagar S1, apagar B1. Bien, entonces lo podemos poner así. Bien, perdón, estamos acá. Se me están mezclando los circuitos, pero es este. ¿Se entiende por qué hago esto? Cuando S4 pasa de 0 a 1, yo siempre vengo teniendo 0. Bien, acuérdense, situación en amarillo, ¿no? Entonces yo acá tengo un 1. Como tengo un 1, yo no limpio. El clear se limpia con 0. Ahora, cuando esto pasa de 0 a 1, yo paso a tener un 1 y acá paso a tener un 0. Y con eso limpio, y acá que yo tenía un 1 originalmente, cuando pongo el 0 acá, pasa a tener un 0. ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, si quieren, vamos a resolver primero la que es la salida B1, para tenerla bien resuelta, y después resolvemos la parte de B2. Bien, entonces B1, chicos, ¿en dónde más lo vamos a tener en cuenta? En la secuencia 2. Entonces, en la secuencia 2, yo acá voy a poner acá un cuadrito que estos dos son de la secuencia 2. Bien, estos son de la secuencia celeste y esto es amarillo. Perdón, este es amarillo también. Si el tanque A está lleno, el tanque B no esté vacío, debe llenarse con la bomba B1. Entonces, cuando A esté lleno, yo debo inmediatamente prender B1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea que cuando S1 pasa de 0 a 1, yo prendo a la bomba B1. Bien, entonces yo acá lo que vamos a hacer, esto lo vamos a corregir un poco, vamos a poner otro flip-flop, pero esta vez no vamos a poner un descendente, pongamos un ascendente. Y le voy a conectar S1. Cuando S1 pase de 0 a 1, yo voy a transmitir esta información a B1. Entonces yo lo que tengo que hacer sí o sí acá, chicos, es una OR. Bien, una OR entre el flip-flop de abajo y el flip-flop de arriba. Fíjate lo siguiente. Porque no Claro, entendí esa parte. ahora lo explicamos. La secuencia 2 es completamente independiente de la secuencia 1. Bien, entonces vos en la secuencia 2 tenés que prender la bomba 1 si el sensor S1 está prendido. Eso es lo que dice acá. Si el tanque A está lleno, aunque el tanque B no esté vacío, deberá llenarse con la bomba B1. Entonces, a mí no me importa el estado de los sensores S2 y S3. Si a mí S1 pasó de 0 a 1, yo debo llenar con B1 al tanque B, ¿bien? Tengo que prenderlo sí o sí, ¿se entiende? Inmediatamente cuando empiezo a prender, esto va a empezar a bajar. Bien, ahí lo voy a pegar un poquito más acá, esto lo voy a pegar acá. Entonces, fíjense que la secuencia 2 termina de la misma manera. Si S4 pasa de 0 a 1, yo a B1 lo tengo que parar. Entonces, yo de acá, esta le vamos a poner una línea roja, más gruesa. El reset quiero que sea más grueso. O sea que cuando S4 se prende, yo lo voy a resetear ambos flip-flop, entonces esto me va a quedar 0 más 0, 0. Bien. Entonces acá tendríamos resuelto lo que sería la parte de control de mi bomba 1. Entonces yo ahora tengo que ver la parte de la bomba 2, porque solamente la bomba 2 tiene que ver con la secuencia número 3. Bien, que aparentemente parece más sencillo que lo anterior. Bien, entonces fijémonos que dice, si el tanque B está lleno y el tanque A está vacío, deberá traspasar la bomba 2 líquido hasta llenar, sacar de la condición de vacío. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, chicos, es que nosotros vamos a depender mucho de S2 acá. Bien, acá S2 es el protagonista. Entonces, si S2 está prendido, vamos a ponerlo acá abajo. Y le voy a dar un color a cada uno porque si no, así le vamos dando. Bien. Entonces, yo para no mezclar los colores, me voy a traer este flip-flop. Bien. Acuérdense que yo estoy detectando acá una caída de C2. Siempre cuando tenemos que detectar una caída, chicos, es descendente, siempre. Bien, y si tenemos que detectar un ascenso, ascendente. Entonces acá yo le tengo que cambiar acá el circulito, le tengo que poner. Bien, entonces acá fíjense que vamos a depender de S2, pero si se fijan, mientras cuando S2 cae, S3 y S4 están prendidos. Entonces los vamos a volver un poco protagonistas a los amigos. Bien, entonces vamos a poner acá,
Yo voy a considerar solamente a S2 y a S4, porque S3, si bien es redundante, porque si S4 está prendido, S3 está prendido seguro. A menos que supongamos que hay una falla en S3, ¿no? Pero a priori no sería necesario. Entonces vamos a considerar a S2, que es este sensor de que se vació el tanque, y vamos a estar mirando esta situación, ¿no? Tanque S4, tanque B lleno y tanque 2 vacío. Entonces, yo tengo S4. En el descendente la salida Q tiene que ser 0 y el ascendente 1. No. La salida Q siempre la vamos a pasar a 1. Después vamos a maniobrar con eso, pero siempre la salida Q la vamos a dejar, siempre la alimentamos con un D con entrada 1. Bien. El flip-flop descendente y ascendente lo único que nos va a variar es cuándo nos va a pasar la información, cuándo nos va a pasar este D a la salida, cuando levante el pulso o cuando caiga. Entonces, si nosotros estamos detectando una caída, nos conviene siempre trabajar con descendente, ¿bien? Por tema de funcionalidad. Y tenemos que con este es S4 y S2. Entonces, que S2 cae. Bien. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, te escucho. La salida de Q siempre la pasamos a 1 y de última, si necesitamos un 0, usamos un NOT, ¿no? Correcto, tal cual. Muchas gracias. Bien, entonces de acá, que me voy. Entonces de acá nos vamos a esto es lo que va a detectar este clock, va a detectar la caída de esta multiplicación que tenemos 1 por 1 igual a 1. Y cuando S2 pase a 0, como tenemos acá plasmado, nosotros vamos a prender B2. Entonces necesitamos que cuando S2 pasa de 1 a 0, esta multiplicación se vuelve 0 y yo ahí recién prendo la bomba B2. Perfecto. ¿Y cuándo vamos a apagar B2? Y a B2 la vamos a apagar cuando el tanque B se vacíe por completo. O sea que cuando S3 se apague. Bien, ¿me siguen? Claro, que nosotros vamos a apagar la bomba B2 cuando el sensor S3, que es el sensor de mínima, se apague. Vengo bajando porque estoy usando B2. Pasamos S3 y apago B2, porque ya vacié el tanque B. ¿Lo ven en el dibujo? Empezamos a vaciar acá con B2. No, Vladimir, cuando pasa de 1 a 0. Cuando vos pasás de 1 a 0, el flip-flop va a transferir la entrada D a la salida. Y cuando el flip-flop es ascendente, va a transferir la entrada D a Q cuando el clock pasa de 0 a 1. Si vos haces por nivel, no se llamarían flip-flops, sino se llamarían latch. ¿Bien? Y el latch funciona por nivel, pero es algo que no estamos usando. ¿Bien? Entonces, además, acuérdate que si vos usas latch, vos no sabés, te perdés un poco la secuencia del tiempo, ¿no? No detectaría los cambios. En cambio, el flip-flop por flanco detecta los cambios. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, nosotros deberíamos resetear esto cuando S3 pasa a valer 0. Bien, entonces S3, si se vuelve 0, me tiene que resetear el flip-flop. ¿Entienden por qué S3 cuando esta secuencia que hicimos recién acá? Si S3 está en 1, mientras que S3 está en 1, a mí me permite seguir vaciando por B2. Ahora, S3 cuando pasa de 1 a 0, yo inmediatamente con el estado de S3 en 0, yo paso de tener un 1 acá, lo paso a 0 e inmediatamente esto se me vuelve 0, sin importar lo que tenga acá. O sea que este S3 me va a limpiar siempre este flip-flop debido a que no necesitamos un detector de flanco acá. Directamente si S3 está en 0 no me deja trabajar, que es lo normal. O sea, yo no podría nunca vaciar este tanque si S3 está apagado. Vaciarlo otra vez B2, ¿no? Si S3 está activado. Pero S4 no. Bueno, si estás en esta secuencia, sí. B2 va a quedar prendida. Fíjate que eso está contemplado. Que en un momento perdés S4, bien, C4 pasa de 1 a 0, pasa de 1 a 0 y después perdés a C3. Y cuando perdés a C3, inmediatamente vos reseteás todo. Bien, por eso pasás B2 de 1 a 0, cuando cae S3. Sí, pero cuando se vuelva a activar S3, S4 va a estar desactivado y por ende se va a activar de vuelta. No, porque a vos lo que te va a suceder acá es que este 0 a vos te dejó esto en 0. Bien, y acá vos tenés un detector de flanco negativo. O sea que esta multiplicación sí o sí tiene que primero pasar de 0 a 1
Y cuando está en 1 tiene que caer a 0 para que este flip-flop vuelva a prender B2. ¿Entendés? Ah, sí, perfecto. Entonces tengo que esperar que caiga para que se vuelva a activar. No, Exactamente, tiene que volver a caer esta Ah, multiplicación, que es la multiplicación entre S2 y S4. O sea que sí o sí, para volver a prender B2, S4 tiene que estar en 1 y S2 tiene que estar en 1, pero además como condición S2 tiene que disminuir el nivel del agua en el tanque A, tiene que caer por debajo de S2 para que S2 se apague y ahí recién vuelvo a prender B2. Sí, Sí, profe, profe, sí, le perfecto. le hago una pregunta que no sé si viene al caso. Eh, hoy en día, o sea, ¿esto se puede llegar a aplicar en una empresa o se usa todo PLC? Generalmente, si la aplicación es muy sencilla, O sea, ¿qué conviene? A eso voy. podés usar esto si la aplicación es muy sencilla como esto, pero generalmente te conviene trabajar con un PLC, porque bueno, el PLC es algo más robusto, está pensado para zonas industriales y vos acá tendrías que armar un circuito integrado, encapsularlo, probarlo, y tenés que ponerlo, obviamente, para situaciones quizás, o sea, no te digo para acá, pero generalmente si lo Sí, tendrías que hacer. hay que darle rosca a ver si aguanta. Claro, tenés que darle rosca a ver si aguanta, pero lo podrías hacer. El tema es que para ese tipo de soluciones podés resolverlo con un PLC, sin problemas, que está más pensado para la aplicación, ¿no? Está bien, profe. Pero esto se puede hacer con esto, lo acabamos de demostrar. Sí, sí, obvio. No, además más barato hacer esto que con PLC, ¿no? Pero bueno. Tal cual, esto es para hacerlo de manera muy artesanal, ¿no? Bien, y acá tenemos el circuito ya armado, donde tenemos las 4 entradas, como dijimos que íbamos a tener, y las 2 salidas, ¿bien? Y es lo que planteamos acá, originalmente. Entonces ahora lo que vamos a hacer, chicos, vamos a llevarlo esto al Proteus y ver si lo que estamos diciendo es verdad o somos todos unos chamulleros. Bien, entonces, vamos a los hechos. Chuchuchun. Vamos a abrir el Proteus, vamos a ver el ejercicio de Juan. Bien, y yo acá vamos a ponernos esto por un lado y nos vamos a poner el circuito flip-flop de este lado. Así lo podemos copiar bien sin problemas. Bien, entonces, primero que nada, chicos, acá vamos a poner nuestras entradas. Esta va a ser S1. Acá vamos a poner S1, lo vamos a dejar acá arriba. Vamos a poner un poquito más de separación entre las entradas para que sea un poco más prolijo. Después vamos a poner S2. S3. S4. Entonces, arriba tenemos un flip-flop ascendente, un descendente y un descendente. Entonces, vamos a poner un ascendente arriba de todo, que es este flip-flop cariñoso que tenemos acá. Todos estos cables los vamos a tirar a la basura. Delete, delete, chon. La OR me puede servir. Lo que sirve se reutiliza. Acá vamos a poner bomba P1. Chicos, les hago una pregunta de tecnología aplicada. A ver si se acuerdan. Ahora, igualmente, no dejando una pregunta porque hoy no vimos la hoja de datos, pero ahora la vamos a ir a agarrar y ahí les voy a preguntar. Porque si no es como que soy medio malo que les estoy preguntando algo y quizás no vimos las hojas de datos. Eso es cierto. Bueno, entonces acá vamos a ponerle... Uy, déjame molestar. Este es el descendente 1 y acá vamos a borrar todo lo que está acá abajo. Adiós. Pero qué pregunta, profe, aunque sea así por arriba. No, lo que yo quería preguntarles es si se acuerdan por qué tenemos que poner una resistencia. Acuérdense que es la salida del flip-flop y de una compuerta. No sé si se acuerdan que hablamos al principio de la cursada que te entregaba como mínimo tantos volts a la salida. No sé si se acuerdan. No es por el Bien. tema de que el diodo, para bajar la tensión que recibe el diodo, si no se quema. No, porque en realidad no. Porque acuérdense que si yo aplico acá, la salida es de 2 volts, por ejemplo, por decir un valor, y si yo le conecto directamente el diodo, chicos, siempre va a consumir 0,7 volts. Bien. Entonces yo sí o sí tengo que poner una resistencia que pueda absorber el resto de la diferencia potencial. Porque si yo tengo acá 2 volts, y acá tengo 0,7, acá sí o sí tienen que caer 1,3 volts. Entonces yo tengo que poner una resistencia adecuada que me permita que circule la corriente eléctrica que permita el funcionamiento del diodo. Bien,
Porque si yo pongo acá una de 1 megón, claramente el diodo nunca se va a prender, porque la corriente va a ser muy chica. Pero entonces para bajar la tensión o para bajar la corriente. No, simplemente es una adaptación necesaria eléctrica que necesitamos para que funcione. Porque si yo le conecto el LED directo no va a funcionar. Porque a la salida de la compuerta tengo 2 volts, por ejemplo. Estoy diciéndolo así a grosso modo. ¿Pero el LED se quema o no? ¿Con 2 volts se quema o no? Un segundo. No se va a quemar, no va a funcionar. O sea, no es ideal. Pero si le vas poniendo más, sí se va a quemar. No te va a prender, a priori. Bien. Entonces acá le vamos a poner FF descendente 1, FF descendente, FF ascendente. Que yo tengo que hacer un arreglo acá, acuérdense que este es el arreglo que tenemos que hacer para el J acá, para que se funcione como un D. Y bueno, vamos a empezar a conectar, chicos. Primero que nada, este que es el abajo de todo, ya lo dejo conectado a la bomba B2. La salida de estos 2 flip-flops de acá arriba van conectados. Y ahora vamos a conectar los sensores. Entonces, acá, en el de arriba, S1 va directo. Bien. Después, S2 y S3 acá pasan por una AND. Bien. Después tenemos que S4, a través de una NOT, va a resetear tanto el flip-flop A ascendente 1 y el descendente 1. Entonces vamos hasta acá. Aquí. Y de acá a acá. Bien. Listo la parte de arriba. Y la parte de abajo me falta la AND de entrada, que es entre S2 y S4. Y me falta el reset. Y el reset yo lo reseteo con S3. Entonces ahí tendríamos el circuito armado, pero me falta un detalle, porque es así. Los detalles nos mandamos las cagadas. Bien, acá ponemos todo en 1. Entonces, vamos a las secuencias. Vamos a simular la secuencia 1. S3 está en 1, S2 está en 1. Bien, entonces S3 está en 1, S2 está en 1. Entonces vamos a poner play y vamos a agrandar. Entonces acá lo que va a suceder es que S3 se va a apagar, entonces va a tener que prender B1 hasta que prendamos B4. Bien, entonces cuando yo apago S3 se prende la bomba B1, bien, pero cuando se empieza a vaciar y se empieza a llenar de vuelta, lo que va a suceder es que se vuelve a prender S3, bien, y finalmente se termina prendiendo S4. Y S4 limpia todo, bien. Ahora que tenemos esta situación, que tenemos el tanque B lleno, vamos a simular que se vacía el tanque 1. Cuando se vacía el tanque 1, se prende la bomba B2. Y como yo tenía el tanque lleno, lo puedo empezar a vaciar. Entonces, inmediatamente que sucede esto, empieza a bajar el nivel en el tanque B, se apaga ese 4 y finalmente, obviamente, recupera un poquito el nivel del agua el tanque B1, el tanque A, perdón, y esto va a parar cuando se vacíe el tanque B. ¿Cuándo pasa eso? Cuando S3 se apaga. Bien, e inmediatamente, como estaba S2 prendido, y le empieza a transferir agua hasta que se vuelve a prender S3, bien, y cuando termina, cuando se apaga S4. Y se va a mantener prendido y se va a mantener todo apagado siempre y cuando S2 no caiga. Bien, ahora, ¿qué sucedería si a mí me pasa lo siguiente? Bien, esto lo apagamos, tiki, bien, y si a mí me pasa esto, fíjense que yo le empiezo a pasar agua, sin importar el estado, pero cuando S4 llega a estado máximo, este sería el loop final, que todos estén prendidos. En un momento este se pierde, bien. ¿Y cuándo tendría que parar la bomba B1? Era cuando ese 4 se encienda, profe. Ay, sí, me mandó una cagada. Este no está negado, ¿lo ven? Yo dije, qué raro que está prendido. No entendía por qué. Acuérdense que en el dibujo que hicimos nosotros, porque es importante siempre no perder la referencia. ¿Por qué no la maximizar? Acuérdense que en el dibujo que hicimos nosotros, este clear está negado. Chico, qué raro que no limpia. Chico, que tan malo soy que lo hice tan mal. Y no, en realidad es que este clear de este circuito no tiene el clear negado. Entonces yo sí o sí, para la simulación, y acá yo tengo que salir directo de acá, de S4, para limpiar. ¿Lo ven todos? Bien, entonces vamos de vuelta. Se apaga S3, se apaga S3, se prende S3, se prende S4. Se para. Bien.
Bien. Ahí está. Bueno, está funcionando. La única glitch que le encuentro es que acá cometimos un error, chicos. Fíjense lo que pasó recién. Vamos de vuelta. Les quiero mostrar la falla y la tenemos que corregir. Empezamos de vuelta. Estamos en una situación intermedia. Se apaga ese 3. Se prende la bomba 1. Se prende esto, se apaga. Perfecto. Ahora fíjense lo que sucede. La bomba B2 va a prender aunque yo baje el nivel de C4. Porque si baja el nivel de C4, ¿por qué estoy prendiendo B2? Si en realidad tendría que prenderse B2 si S2 cae. Entonces, lo que tenemos que cambiar nosotros acá es lo siguiente. Estoy pensando con ustedes, chicos. Si S2 está se cae, paso el 1 acá, pero sí o sí tendría que estar prendido S4 para dar esa habilitación, dar esa habilitación inicial. Bien. Entonces, estoy pensando, ¿cómo lo podríamos corregir? Entonces, eso lo podríamos corregir si S4 está en 1. Profe, disculpe, Sí. ¿en qué situación estaríamos para pensarlo con usted? Estaríamos en esta situación, ¿ves? Si cae esta multiplicación, S2 y S4 pasa de 1 a 0, yo habilitaba acá con esta AND. Pero ¿qué sucede? Si cae S4, porque está saliendo flujo de acá, yo empiezo a vaciar B2 para llenar el tanque A sin necesidad de que S2 se haya apagado. Entonces yo lo que debería hacer es poner una lógica adicional. Estoy pensando, estoy pensando, S2 y Profe, o S4. sea, no entendí, quiere que sin que S2 se active, se llene igual. Eso No, me está diciendo. yo quiero que S2, cuando cae S2, solo si cae S2 y el tanque y S4 estaba prendido, ahí recién activar la bomba B2. ¿Se O sea que entiende? cuando cae S2 y cuando se activa S4. Sí. ¿Y por qué no usar una AN y ponen esa condición? Lo acabamos de hacer, chicos, y falló. No, pero recién agarraba una AN y ponía directo a la AN. No debería usar un negador Un antes de negador la para AN. acá. ¿Para qué? Un negador antes de la AN para imponer esa condición que la AN solo se active en ese caso. A ver, pará. Si yo pongo la AND, vamos a pensarlo. Si yo pongo la AND, yo acá tengo así. Esta es la AND. Sí. Yo quiero que acá vamos a poner una tablita acá. Perdón que pensé que lo teníamos resuelto, pero se ve que esto es S2, S2, S3, S4. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, chicos. Si S2 pasa de 1 a 0 y S1 se mantuvo en 1, yo ahí prendo B2. Lo que nos está pasando a nosotros con esta situación es que si pasa esto o pasa esto, sucede lo mismo. Se dispara B2. Entonces yo no quiero hacer eso. Yo quiero que pase solamente si se mantiene ese 4, al menos por un tiempo. Entonces, listo, ya lo resolví. A veces pasa que no lo pensé en su momento cuando lo armamos. Perdón, chicos, yo también no quise improvisar la clase, pero a mí me gusta que yo lo piense con ustedes para que vean una manera de pensar las cosas, ¿bien? Porque si yo lo traigo resuelto y solamente copio en el pizarrón, ustedes no ven cómo se razona. Entonces, vamos a usar un ascendente ahora, chicos, ¿bien? Entonces, con este ascendente, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a alargar un poco, esto lo vamos a borrar a priori. Y este ascendente lo vamos a dejar acá, ¿bien? Ya sabemos que es BCC, le ponemos el 1 ahí. Pero yo acá voy a poner una AND. Otra AND más, porque soy jodido. Pero acá, acuérdense que esto va a pasar a 1 si, solo si, cae uno de los dos. Puede ser cualquiera, ¿bien? Pero, Ahí debería ser, ¿no? El otro si S4 es 1, pero, como está diciendo, necesita otra más para saber que no es el otro. claro, acá estoy poniendo S2. Esto es S2, chicos, claro. Yo le pongo S2 acá, yo tengo 0 por 1, está bien. Le vamos a poner acá un negado, una not, ¿bien?
¿Me siguen? Ahora me van a entender. Denme en 10 segundos que le pongo la NOT de verdad acá. Bien, entonces le pongo la NOT de verdad acá. Entonces yo acá, conecto acá y de acá me voy al clock. Y de acá me voy acá. Mal, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. KS2. Yo tengo acá un 1, originalmente un 1, ¿bien? Si KS2, esto se me vuelve 0, ¿bien? O sea, porque esto pasó a ser 0. Perdón, este no, este pasó a ser 0. Entonces, esto pasa a ser 1, porque copio acá y acá. Entonces, yo te voy a tener 1 acá, voy a tener el 0, porque claramente ese 2 es 0, pero acá tengo un 1. Entonces, cuando esto levanta, acá tengo un flanco ascendente de 1, y ahí puedo levantar esto. ¿Lo ven? Y ahí verifico que lo que se cayó fue ese 2. ¿Lo entienden? Sí, sí, estaba pensando cuando no es, pero también funciona, porque cuando es 1, S2, cuando está en 1. Cuando está en 1, igual es 0 ahí arriba, o sea, arriba en el descendente, Pero y va acá a salir tenés, un 1 y ahí va a salir 0. O sea, y entonces te va a tirar, nunca va a y ahí no va subir. a andar. O sea, Nunca. cuando es 1, S3, cuando es Cuando 1, es al revés. S1 Cuando y es ese, 0, exacto, eso es. cuando cae ese 4 no se prende B2. Entonces vamos a llevar esto al problema. Entonces acá le vamos a hacer un arreglo. Vieron, chicos, que lo pensamos juntos y lo sacamos. Son un pequeño detalle, ¿no? Porque esto funcionaba, pero funcionaba de mentira. Esto lo vamos a borrar. Tiki. Hay que ser un poco detallista con esto, sí, porque si no te olvidas. Tal cual, hay que ser detallista, como dijo el compañero. Entonces vamos a poner de vuelta la AND, la devolvemos a su lugar, la echamos y la volvemos a traer. Y esto es entre S2 y S4. Y ahora nos traemos el flanco. Perdón. Este es este. No, este es un flanco ascendente. Este while lo cambio, lo elimino. Y ahora ponemos una AND nuevamente. Ponemos esto acá. Y acá conectamos al clock. No me deja agarrarlo. Pues estoy agarrando el objeto. Bien, acá conectamos a. Bien. Y de acá tenemos que poner la nota de S2. Bien. ¿Y con qué reseteamos? Reseteamos con S3. S3 negada. O sea que cuando S3. No, perdón, acá S3. S3, ¿cómo está limpiando acá? Ah, con 0, está bien. Pero como ya tengo, como acá, acuérdense que es un flip-flop que tiene el reset no negado, tengo que negarlo. Entonces acá tengo que venir con esto. Tiki, tiki, tiki. Entonces ahora sí, a ver. Vamos a poner play. Situación inicial. Se apaga S3. Se prende la bomba. Llegamos acá. S4. Bien. Y si apago S4, no pasa nada. Se vuelve a prender S4. Se apaga S2. No falta alimentar ese flip-flop. Ay, sí, falta alimentarlo, gracias. Tenés razón, muchas gracias, me lo comí. Sí, yo dije que raro que no lo pasó. Logic State. Gracias por avisar. Vamos a la situación de reposo. Condiciones normales de presión y temperatura. Se apaga S3. Se vuelve a prender. Se prende S4. Se apaga S4. No pasa nada. Por ahí lo volvemos a prender. Se apaga S2. Muy bien, chicos. Lo logramos. Bien, se apaga S4. Se apaga S3. Perfecto. Obviamente se podría aprender, pero bueno. Bien, resuelto, chicos. Tuvimos que agregar un flip-flop más y unas compuertas adicionales, pero lo hicimos andar. ¿Alguna duda, chicos? Esto lo voy a dejar subido ahora. Perdón, duda. Sí. Con respecto al clear, ¿cómo es eso de que es negado o no negado? Por Bien. ejemplo, en el flip-flop de arriba, el segundo, aparece no negado, pero el S4 lo negó. Fíjate lo siguiente, porque acá algunos chips tienen el reset negado. Bien, este es el clock descendente, ¿bien? Pero el clock ascendente no lo tiene negado, porque ¿qué sucede? En las librerías que tiene el Proteus, vos acá entrás, por ejemplo, para agregar un componente y vas acá a añadir y pones acá flip-flop. Y acá tenés para divertirte con los flip-flop, ¿bien? O sea, vos tenés que buscar uno que te sirva. ¿Ves? Acá tenés tenés un flanco ascendente
que tiene el reset negado. Este podría haberlo utilizado, pero fíjate que yo usé otro modelo. Este es un JK con descendente. Bien. Entonces, depende del modelo que estés utilizando. Yo acá elegí uno que tiene el reset no negado. Pero cuando diseñamos el circuito nosotros, acá le pusimos a todos con clear negado. Entonces, como tiene clear negado, yo sí o sí acá lo tengo que negar. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto, chicos. Bueno, yo ahora les voy a dejar subido esto para que lo tengan en el proyecto y para que tengan el ejercicio cómo lo resolvimos. Igualmente, yo creo que lo que más sirve es la clase grabada, ¿no? Porque es como que fuimos viendo cómo lo fuimos desarrollando y capaz si ves el PDF sin entender la maniobra que hicimos al final, decís, ¿de dónde salió esto? ¿No? Porque no está ni una secuencia. Bueno, chicos, yo les voy a dejar esto grabado. Así que, bueno, si tienen dudas y consultas, yo estoy a disposición de ustedes. Pero la clase de hoy queda oficialmente finalizada.